Buenos días, vamos a arrancar con la primera clase de la unidad 7. Vamos a empezar haciendo un breve repaso de lo que son los sentidos, cómo se organizan, cómo se dividen. Eh, los sentidos somáticos son aquellos mecanismos del sistema nervioso que nos van a permitir recoger información sensorial de todo el cuerpo y de nuestro entorno. Básicamente son el tacto y la posición, la temperatura y el dolor. A los diferentes tipos de sensaciones que nosotros podamos sentir, las vamos a clasificar de forma diferente, un poco de acuerdo a de dónde vengan de esos sentidos, ¿sí? Ya hablando un poco sobre todo de lo que es el tacto. Cuando es una sensación que viene de la superficie del cuerpo, probablemente que venga del exterior, pero bueno, que la sintamos en la superficie del cuerpo, la vamos a llamar exteroceptiva. De aquellas sensaciones que vengan de lo que es la articulación, un músculo en particular, que nos va a hablar de lo que es la posición, la presión, o nos va a permitir mantener el equilibrio, a esto lo vamos a llamar propioceptivo. Aquellas sensaciones que vengan de los órganos internos, de las vísceras, lo vamos a llamar justamente viscerales. Y después vamos a tener otras sensaciones del músculo, del hueso, de la fascia que recubre al músculo, algunas de dolor, de vibración, de presión que van a estar como en la profundidad de la piel, las vamos a llamar sensaciones profundas. Y sea cual sea el tipo de estímulo que va a recibir o va a excitar a un receptor en particular, su efecto inmediato va a ser cambiar el potencial eléctrico de la membrana del receptor. Como hemos visto en la unidad 1, ¿sí? Nos va a generar un potencial receptor. Así, diferentes mecanismos de estos estímulos van a ocasionar un potencial receptor a través de un diferente mecanismo. Por ejemplo, una deformación mecánica, un estímulo que genera una deformación mecánica va a estirar la membrana y va a abrir canales iónicos. Si yo aplico un producto químico, directamente estoy aplicando una sustancia química que va a hacer que se abran o cierren canales iónicos. Un cambio de temperatura no me deforma la membrana, tampoco me abre inmediatamente canales iónicos, pero va a alterar esa permeabilidad. En definitiva, se van a abrir canales iónicos para producir un potencial receptor. Y el efecto de la radiación electromagnética, suena muy extraño esto de radiación electromagnética, pero básicamente la luz del sol es una radiación electromagnética, va a alterar, ¿sí?, la membrana. Además del tacto, vamos a tener otros sentidos que los vamos a llamar especiales. Por un lado, la visión. Comprende el sistema óptico del ojo y todos los mecanismos del sistema nervioso a través del cual los estímulos luminosos los voy a discriminar en sus características, como la luz y otras características, y las transmito a través del sistema nervioso para poder descifrar su significado. El oído van a ser todos los mecanismos por los cuales el oído recibe ondas sonoras, discrimina sus frecuencias y sus diferentes características y nuevamente a través del sistema nervioso logró descifrar su significado. El olfato y el gusto, si bien son cosas diferentes, en general se estudian juntas y nos van a permitir separar alimentos indeseables de los que son agradables para comer, van a provocar respuestas fisiológicas implicadas en la digestión. El olfato nos va a permitir reconocer la proximidad, por ejemplo, de otros individuos. Y ambos sentidos, tanto el gusto y el olfato, por ejemplo, nos van a poder hacer diferenciar no solo un alimento indeseable de uno agradable de comer, sino algo que sea malicioso o perjudicial, ¿sí?, o algo que sea saludable, que no me provoque ningún problema. Y ambos sentidos están muy ligados a funciones primitivas emocionales y conductuales. Son de los sentidos que primero han aparecido evolutivamente.
detectan estímulos químicos, codifican señales eléctricas y las transmiten al cerebro. Y si bien yo no sé si catalogarlo directamente como un sentido en particular, pero parte de los receptores que están involucrados en el equilibrio, bueno, están en uno de los órganos de los sentidos, están en el oído. Algunos libros lo clasifican como un sentido especial, el equilibrio. Y el equilibrio nos va a permitir conocer nuestra posición en el espacio, ¿sí?, del cuerpo en el espacio y de las diferentes partes del cuerpo entre sí, y así podemos mantener y modificar posturas corporales y de la cabeza también. Se apoya especialmente en los sentidos del tacto, la visión, la audición, el componente vestibular. Esto es la parte que yo les digo que está en el oído, del equilibrio, y el sistema motor. Entonces, insisto, yo no sé si es mi opinión personal es que no es un sentido especial, porque como ven, se basa en el resto de los sentidos. Entonces me parece que el equilibrio es una función un poco más compleja que solo un sentido especial. Pero bueno, en algunos libros lo van a encontrar así. Bien. Un poco esto ya lo hemos visto, pero vamos a ir dando algunas cosas más específicas. En el tacto, nuevamente, acá en la diapositiva a la izquierda van a tener toda una larga lista, ¿sí?, de receptores y a la modalidad sensitiva o sensorial que correspondan. Lo cierto es que en el tacto voy a tener lo que es el tacto en sí mismo, si yo toco algo y siento si es liso, grueso, fino, no sé, lo que sea, la textura, pero también me va a incluir lo que es la presión y lo que es la vibración. Todos estos sentidos van a ser detectados por los mismos tipos de receptores. Alguna modalidad usará más un tipo de receptor que otra, ¿sí?, pero básicamente todos los receptores del tacto me van a servir un poco para todo. Y así el tacto, la presión y la vibración los voy a sentir con los mismos tipos de receptores. ¿Cuál es la diferencia? Es que algunos de estos receptores van a estar en lo que es la superficie de la piel, ¿sí?, y ahí voy a sentir más que nada, voy a tener el tacto. Y ahora, a medida que me voy más a la profundidad, ese receptor ya no va a sentir, por ejemplo, una pluma que me está tocando, sino que va a sentir estímulos que hagan que valga la redundancia, que ese estímulo llegue un poco más hacia la profundidad. Entonces, si ese estímulo es suficientemente intenso y continuo, seguramente lo voy a sentir como una presión. Ahora, este mismo tacto o esta misma presión, pero ya no de forma continua, sino uno atrás del otro de forma intermitente y por supuesto en poquito tiempo, varias veces, a esa intermitencia, ¿sí?, de presiones, yo lo voy a sentir como una vibración. Entonces, en realidad la vibración es una suma de estímulos táctiles o de presión. Bien, otra modalidad sensitiva va a ser la posición, que un poquito ya lo hablamos antes, van a ser las sensaciones propioceptivas. Así voy a tener un sentido de posición estático, que va a ser en un momento dado, cómo es la percepción consciente en un momento dado de cómo está la orientación de las diferentes partes del cuerpo, de mi cabeza, de mi cuerpo, con respecto a su propio cuerpo, ¿sí?, y al resto del entorno. Y también voy a tener una propiocepción dinámica o sinestesia, que me va a detectar la velocidad del sentido de un movimiento. Si yo estoy quietito, es estático. Ahora, si me estoy moviendo, además de ponerse en juego esta posición estática, porque sigo necesitando saber la relación de las diferentes partes de mi cuerpo entre sí y con el entorno, pero se va a agregar esta propiocepción dinámica, que va a detectar la velocidad de ese movimiento y en definitiva lo que es la aceleración. Bien, y por último, la otra sensación táctil que vamos a tener, modalidad táctil que vamos a tener va a ser el dolor. Así voy a tener a grandes rasgos dos tipos de dolores.
Después vamos a ver que si bien es un dolor lento, por ahí puedo tener algún otro dolor más en particular. El dolor rápido es un dolor bien agudo. En menos de 0,1 segundos después del estímulo aparece la sensación dolorosa. Se transmite por fibras de tipo A, delta. En esta clase después vamos a ver los diferentes tipos de fibras. Y va a ser desencadenada por estímulos mecánicos, térmicos, químicos, ¿sí? La función del dolor rápido es inmediatamente poder alejarme de ese estímulo que me está generando dolor. Por otro lado voy a tener el dolor crónico o lento, que ya no aparece tan rápido, sino que aparece un segundo después del estímulo. Aumenta lentamente, ¿sí?, de segundos a minutos. Ya se va a transmitir por fibras tipo C, nuevamente después lo vamos a ver. Generalmente está asociado ya con destrucción del tejido, cuando hay inflamación, por eso bradiquinina, serotonina, o sea, muchas sustancias prostaglandinas, muchas sustancias ligadas a la inflamación y al dolor, y se genera por mecanismos mecánicos, térmicos, químicos. Y como un ejemplo de esto, por ejemplo, si ustedes se dan no sé, se pinchan con algo, al inicio van a sentir inmediatamente un dolor rápido, bien agudo. Con los segundos, cuando se empieza a hacer esa inflamación, ustedes empiezan a sentir otro dolor, ¿no?, que es como menos intenso, pero más constante, ¿sí? Bien, estos son los dos tipos de dolor que vamos a tener. Bien. Les voy a intentar, esta diapositiva después la leen, está en el Guyton, está en muchos libros. Voy a intentar hacerlo lo más pedagógico posible, aunque va a ser difícil. La idea es que hay diferentes tipos de receptores táctiles, como ven hay por lo menos 9, porque seguramente hay cosas que en esta diapositiva no están. Cada uno tiene su diferente tipo de fibra asociado, su tipo de función asociada. Recuerden que cuando hablamos de función hay algunas modalidades que van por el mismo tipo de receptor. Entonces, de acuerdo a la profundidad en la que estén, seguramente van a sentir más una modalidad que otra. Les voy a dar algún tip de esta diapositiva, pero el resto, la información va a estar ahí y lo leen. Vamos arriba a la izquierda, ¿sí? Las terminaciones libres, nerviosas libres. Son fibras tipo A delta, bien finitas, que no tienen mielina. Van a responder sobre todo al dolor, pero pueden sentir presión, temperatura. Después vamos a ver que temperatura y dolor a veces están medio como unidas. Son vías diferentes, pero que van medio juntitas, tienen cosas en común. Están en las capas superficiales de la piel, pero también pueden estar alguna que otra, pueden estar abajo, un poco más profunda, pero sobre todo en la superficie. No se adaptan, esto significa que los receptores no se adaptan, o sea que los mecanismos esos que vimos antes en las clases anteriores de adaptación de los receptores, bueno, para este tipo de terminaciones eso no cuenta. Después vamos a tener... me va a servir para sentir cosquillas, picazón, dolor. Después voy a tener los corpúsculos de Pacini, que es la imagen que está en el centro a la izquierda. Están más profundos, ¿sí?, y en la piel y en tejidos faciales más profundos. Tienen una adaptación muy rápida. Aquí está el tipo de fibras. Y sobre todo me van a detectar presión y vibración. Vean cómo el corpúsculo de Pacini, que es un poco el modelo que se utiliza, de receptor que se utiliza para explicar el potencial receptor y otros tipos de receptores, vean cómo tiene en el centro lo que sería la terminal nerviosa, ¿sí? Y está rodeado como una catáfila de cebollas de membranas. Esto para detectar una presión o una vibración, la verdad es muy bueno, pues es una presión muy suavecita para hacer solo las capas más superficiales las que se van a alterar. En cambio, a medida que es más intensa esa presión, incluso puede llegar hasta
la fibra misma, hasta las capas más internas. Entonces la estructura de este receptor está adaptada para poder sentir diferentes intensidades de presión, y como vimos antes, si no es un estímulo único, sino que es un estímulo rápido y repetitivo, no solo voy a sentir presión, sino lo voy a sentir como una vibración. Bien, las terminaciones de Ruffini me van a sentir sobre todo para calor, presión, van a estar en capas más profundas. Vean que ahora ya empieza a ser como más fácil, ¿no? Si están en capas más profundas, bueno, va a servir para presión. Ahí lo empiezo a relacionar un poco más fácil todo esto. Después tengo los corpúsculos de Meissner y es como difícil dar una traducción. Estos de Expanded Tip Receptor son como receptores de capa extendido, de tapa extendida. Sirven para presión, vibración, están un poco en la piel sin pelo. Bien. Alrededor del pelo hay como unas terminaciones particulares, ¿sí? Que es el órgano del cabello, que está bien en contacto inicial con el pelo, y por eso yo detecto cuando hay superficie, movimiento en la superficie del cuerpo, de la piel, más allá de que ese estímulo no toque la piel, al mover los pelos, sin que yo toque la piel, yo ahí ya siento como que hay algo que me está empezando a tocar. Bien, esto es por estos receptores. Después tengo los corpúsculos de Krauss, que los tenemos aquí en el centro a la derecha, que ahí van a detectar sobre todo frío y presión, ¿sí? O sea, frío y calor. Están inmediatamente abajo de la piel, en algunos puntos discretos bien separados, y sobre todo responden a estimulación química por temperatura. Y esto funciona como uno detecta frío, como uno detecta calor. Todos en algún momento sentimos dolor ante alguna temperatura sobre nuestra piel, y la explicación sería un poco la siguiente. Cada uno de estos receptores tiene como un rango de temperatura a la que van a responder. Algunos responderán a sensaciones de frío, ¿sí? Que es esta curva que está en celeste. Otros responderán a sensaciones más templadas o calientes, que es la línea de puntos, redondeada de puntos. Y después vamos a ver, ¿sí? Que vamos a tener también receptores que van a sensar dolor, que también tienen como un rango de temperatura a la que responden. Bien, entonces vean que vamos a tomar la línea celeste. Desde 5 hasta 40 y algo, 45, es la cantidad de grados, ¿sí? El gradiente de temperatura a la cual van a responder. Entonces, si yo lo tengo entre 20 y 25 grados, entre 15 y 20 grados, 25 grados, van a ver que la única sensación que yo voy a tener es de frío. Ahora, si me voy en temperaturas un poquito más altas, ya después de los 25 grados, yo ya empiezo a tener como un solapamiento entre los receptores que me van a responder al frío y aquellos que me van a responder al calor. Entonces seguramente la temperatura que yo voy a sentir es un poco más templada. A medida que yo voy aumentando, ¿sí? Por arriba de los 40 grados, me van a predominar los receptores de calor. Entonces yo voy a sentir una sensación cada vez más, más caliente, de más calor. Y en ambos extremos vamos a ver que los receptores de dolor, un poco ese rango de temperaturas coincide, ¿no? Como con las colas de los receptores de frío y la cola de los receptores de calor. Es por eso que si yo toco algo que está muy frío o algo que está muy caliente, no siento frío o calor, simplemente siento dolor. Y por ejemplo, esta sensación de que yo agarro un hielo y que me genera como dolor,
pero a la vez parece que me quema. Entonces, como algo frío me puede quemar, que uno quemar lo asocia a una sensación de calor. Bueno, es justamente por esta superposición de rangos de diferentes receptores de temperatura. Bien, por otro lado tengo los tenones de Golgi y los usos musculares que van a estar en los músculos y van a estar asociados a longitud, estiramiento de los músculos y de las articulaciones. Bien, acá llegamos a otra hermosa diapositiva. Nuevamente voy a intentar hacerlo lo más pedagógico que se pueda. La idea es, yo creo que esto nadie se los va a tomar en un examen, pero es para que uno vaya entendiendo cómo está organizado el sistema nervioso. Por un lado dijimos que muchas de nuestras fibras nerviosas van a estar rodeadas de mielina. Pero dijimos que un 10 o un 20% no van a tener mielina. Entonces van a servir para cosas diferentes. Y las voy a clasificar de forma diferente. Hay diferentes sistemas de clasificación que un poco se superponen unos con otros. La idea es que a diferente tipo de fibra va a cumplir diferente tipo de función. El objetivo en realidad es ese, finalmente, de todas estas clasificaciones. Entonces, vean que arriba a la derecha tengo fibras amielínicas y arriba a la izquierda tengo fibras mielínicas, ¿sí? Y una primera gran división. Estas fibras amielínicas, si ya pasó a donde está el número 2, suelen tener un diámetro muy finito, muy poquito diámetro. A medida que va ganando mielina, hay fibras que van a ser realmente enormes de diámetro. Bien. ¿Cuál es el significado de esto? A menor diámetro va a haber menos velocidad de conducción, ¿sí? Entonces, estas dos flechas grandes azules que van hacia la izquierda, a medida que aumenta el diámetro de 0,5 a 20 en micrómetros, vean cómo cambia sustancialmente la velocidad de conducción. De 0,5 milisegundos, metros por segundo, hasta las fibras más gruesas a la izquierda, hasta 120 metros por segundo. Conclusión: a menor diámetro, menor velocidad de conducción. A mayor diámetro, mayor velocidad de conducción. Las fibras amielínicas son muy finitas, entonces son muy lentas. Las fibras mielínicas, bueno, ya tengo todo un amplio espectro, ¿sí?, de diámetros, entonces voy a tener también un amplio espectro de velocidades de conducción. Bien. Este año por ahí no tanto, pero en algún momento, para lo que es sistema nervioso periférico, lo que son neuropatías, o los estudios funcionales, electromiograma, potenciales evocados, ahí sí hay cosas que se explican en la clínica por el diámetro de la fibra. Bien, si vamos al punto 3, como vean son los mismos tipos de fibras que las estamos viendo desde diferentes lugares. Bien, entonces en el punto 3 voy a tener fibras de tipo A y de tipo C. Las de tipo A son las mielínicas. Las de tipo C son las no mielínicas, almielinizadas. A su vez, las de tipo A las voy a dividir en alfa, beta, gamma, delta, ¿sí?, un poco de acuerdo como al rango de diámetro que vayan teniendo. Y a su vez, las fibras de tipo C, otras clasificaciones las llaman de tipo 4. Y las de tipo A, en lugar de dividirlas por diámetro de fibra en alfa, beta, gamma, delta, las vamos a dividir en tipo 1, 2 y 3. Y a su vez las tipo 1 en tipo 1A y tipo B. ¿Para qué me va a servir esto? Vean que también entre las diferentes clasificaciones, por ejemplo, entre las alfa y las beta y la delta y la gamma, suele haber como una superposición, ¿no? Hay como fibras que las puedo clasificar de un lado o del otro. Con las 1A, las 1B pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Vean que siempre hay como una zona de transición. Y en definitiva, ¿de qué me va a servir esto? Bien,
Voy a empezar por las amielínicas. Va a ser más fácil empezar por la derecha del gráfico. ¿Para qué me va a servir esto? Para una sensación de presión muy gruesa, muy cruda, bien grosera. Para el dolor, para la temperatura, ¿sí? Para sensaciones como primarias. A medida que empiezo a ganar mielina y se van haciendo más gruesas las fibras, voy a empezar a notar sensaciones cada vez más complejas. Entonces, empiezo a sentir un dolor como un poco más, ese dolor más como más lento, más crónico, algunas sensaciones de presión y sensación de tacto un poco más profundas. A medida que sigo ganando diámetro, pero en fibras intermedias, voy a tener las sensaciones más propioceptivas, o sea, en los músculos, de vibración. Ahí aparecen los receptores de los pelos y empiezan a aparecer también sensaciones táctiles, pero con un poco más de discriminación, con un poco más de detalles. Y las más gruesas, las fibras más gruesas, las 1A, ¿sí? O las alfa, las A-alfa, que corresponderían a las 1A y a las 1B, ahí las voy a tener sobre todo en el músculo, que van a ser los usos musculares y los aparatos de Golgi, perdón, los tendones de Golgi en el músculo. ¿Por qué estas fibras que están en el músculo son las más gruesas y las más rápidas? Esto es porque yo tengo que, para yo hacer un ejercicio, perdón, un movimiento, o mantener una posición, yo tengo que tener información y corregir la postura de forma extremadamente rápida. Quizás la sensación, por ejemplo, de dolor tarde un poquito más en llegar, pero la respuesta a ese dolor tiene que ser inmediata, ¿sí? Si yo siento un dolor, tengo que retirar mi mano del estímulo doloroso. Para eso, la longitud, la tensión del músculo tienen que estar controlados bien precisamente. Entonces, por eso es que estas fibras son las más gruesas. Bien, y yo voy a la función motora, que es el 6, lo que está bien abajo de la diapositiva. Las fibras amielínicas, como vimos, van a ser, bueno, las de tipo C, van a ser un poco respuestas autonómicas, todo lo que es la respuesta simpatética, del simpático, las respuestas motoras simpáticas. ¿A qué me refiero con esto? Yo, por ejemplo, una glándula que tiene que liberar una sustancia que tiene almacenada, tiene que contraer fibra de músculo liso para que se contraiga el conducto excretor y poder liberar esa sustancia, ¿sí? Ahí sí no necesito una rapidez enorme, ¿sí? Pero en el sistema simpático hay una suerte de respuesta motora. Estas son fibras bien finitas. A medida que crece, tengo en el músculo, ¿sí? Las fibras tipo A, gamma, A delta y las tipos A alfa, que voy a tener en lo que son los huesos musculares y el órgano tendinoso de Golgi, y bien las fibras musculares, bien la motoneurona, voy a tener las fibras más gruesas, ¿sí? Las fibras tipos A alfa. Espero que se haya entendido esta diapositiva, ¿sí? Si no, con cada uno de los docentes de a poquito vamos a ir sacando estas dudas. Y para ir terminando esta clase, en realidad es un mini repaso de los mecanismos que codifican la información, ¿sí? En todos estos receptores táctiles que hemos visto. Por un lado, recuerden que voy a tener diferentes formas de adaptación de los receptores. Diferentes sensaciones se van a adaptar más lento o más rápido, ¿sí? Vean, por ejemplo, que las sensaciones de presión y vibración se van a adaptar como un poco más rápido que
las sensaciones de longitud o estiramiento. Bien, por el otro lado recuerden que voy a tener receptores tónicos y receptores de velocidad más fásicos. Nuevamente, el sentido del tacto va a responder a cualquier otra de las sensaciones a cualquiera de las otras características que hemos visto de forma general, lo que es la suma temporal y la suma espacial de todos estos estímulos. También vamos a tener los fenómenos estos como de excitación directa, cuando el estímulo es suficientemente intenso, directamente va a desencadenar un potencial, y si no, varios estímulos subumbrales o estímulos que vengan de varias fibras se van como a sumar para generar esta facilitación. Esto tanto para lo que es excitatorio como para lo que es inhibitorio. Recuerden también que los fenómenos de convergencia y divergencia los vamos a usar en lo que es el tacto, los va a usar el sistema nervioso para lo que es esto, pero vamos a agregar dos tipos de modalidades más que tiene el tacto para poder codificar la información. Por un lado, vamos a empezar por lo que es la parte izquierda de la diapositiva. Vean que un estímulo chiquitito me va a implicar, ¿sí?, unas poquitas fibras centrales. A medida que el estímulo es más grande, vean cómo estas curvas rojas cada vez son más grandes, va a involucrar más cantidad de fibras. A esto lo vamos a llamar el campo cortical para cada receptor. Bien. Y ahora, yendo hacia la derecha, en el gráfico de la derecha, acá vamos a ver vamos a explicar, por un lado, un fenómeno que lo vamos a tener en muchos sentidos, que es el de inhibición lateral, pero vamos a ver para qué nos va a servir puntualmente en esta sensación del tacto. Nosotros vamos a tener un mecanismo que se llama inhibición lateral. Esto empieza a ocurrir a nivel ya del receptor, de la sinapsis, pero es un fenómeno que persiste y se va acrecentando a lo largo de todo el sistema nervioso hasta llegar a la corteza. Básicamente, si yo pongo todo un objeto grande sobre mi mano, en la zona central donde ese objeto ejerza más presión, yo lo voy a sentir con mucha más presión. El resto también lo voy a sentir, pero a medida que me voy a la periferia cada vez lo voy sintiendo menos. Lo voy a explicar con un ejemplo de la vista, porque creo que va a quedar más claro. Si yo miro hacia adelante, en realidad yo estoy viendo todo mi campo visual, ¿sí? Un barrido bien amplio de izquierda a derecha. Sin embargo, a lo que más le voy a dar bolilla es a lo que yo tenga adelante de mis ojos. Eso no significa que yo lo que tenga a los costados no lo esté viendo. Ver lo estoy viendo, pero para decirlo de alguna forma, no le estoy dando bolilla. Esto se debe a este mecanismo de inhibición lateral. Todo el estímulo que llega a los diferentes receptores de alguna forma se van a sentir y van a generar potenciales receptores, potenciales de acción. Pero donde más se va a sentir por frecuencia, por tasa de disparo, por frecuencia, y a medida que voy subiendo en la escala de complejidad hasta la corteza misma, a lo que llega al centro, yo le voy a prestar mucha más atención. A lo que está en las zonas periféricas laterales, de alguna forma yo las voy a inhibir para no darle bolilla o para que esa información no llegue con tanta importancia, sino con cada vez menos importancia a medida que subo en complejidad de respuesta. Entonces a esto lo voy a llamar inhibición lateral. Eso es para poder sentir bien en el centro y a la periferia darle menor bolilla. Y en el caso del tacto, esta inhibición lateral me va a permitir lo siguiente, que se llama discriminación de dos puntos. Si yo en un campo receptivo, ¿sí?, un campo cortical, aplico dos estímulos diferentes,
la zona implicada es la misma. Entonces, dos estímulos apenas separados, pero que incluye ese mismo campo cortical, yo lo voy a notar como un solo estímulo. A medida que me voy alejando, que alejo esos dos estímulos simultáneos, seguramente uno lo voy a sentir con un campo cortical y el otro con otro campo cortical. De esa forma ahí ya lo empiezo a diferenciar, a discriminar como dos puntos separados. Esto va a ser importante por lo siguiente. En algunas zonas de mi cuerpo, el ejemplo típico habitual que se da es la espalda. Yo la verdad en la espalda no necesito tener una discriminación súper importante de los estímulos. Con saber que me están tocando la espalda es más que suficiente. Entonces ahí los campos receptivos corticales suelen ser más grandes. Entonces yo pongo dos dedos separados y más o menos yo habitualmente siento un solo punto. Ahora, en el pulgar o por ejemplo en el dedo índice, yo ahí tengo que discriminar texturas, detalles muy finos de lo que yo estoy tocando. Entonces ahí los campos receptivos son mucho más chiquititos, son pocos receptores, pocas fibras para cada uno de esos campos receptivos. Entonces con apenas un par de milímetros de diferencia, yo voy ahí a sentir dos estímulos diferentes. Entonces esta discriminación por puntos también me va a ayudar, ¿sí?, a poder sentir algo de forma más grosero, ¿sí?, o de forma más fina. Entonces va a ayudar a codificar, en definitiva, la información. Bueno, ya hemos terminado con esta clase. Espero que no haya sido muy pesada, así que nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.